Bueno, para concluir este panel de esta mañana, vamos ahora sí a tener la presentación del señor Alejandro Mendoza Amaro. Él es investigador, conferencista internacional y experto en maltrato infantil e integridad científica. Es doctor en psicología por la Universidad de Guadalajara y maestro en ciencias de la salud por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con programas inscritos en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México con criterios de calidad UNESCO. Actualmente es jefe de enseñanzas e investigación del Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco. ¿Qué les parece si le damos un aplauso de bienvenida esta mañana? Cada vez que surge o leo y surge una nueva ley en esta materia en México, que se divide en distintos estados y que cada uno tiene autonomía tanto legislativa como judicial, aunque tenemos una Suprema Corte Federal. Y cuando leo leyes de otros países, todas basadas en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, pues da la sensación de que están escritas en mármol blanco y de que las decora láminas de oro fino, ¿no? Son documentos maravillosos. El problema es que los seres humanos no nos gusta seguir órdenes en muchos de los casos. Y cuando se dictan sentencias judiciales de medidas de pensión alimenticia, de convivencia, de custodia, pues lamentablemente el incumplimiento es un común denominador. Y en estos años en los que la sociedad ha ido evolucionando y que las familias tocan cada vez más las puertas de los tribunales para la disolución del vínculo conyugal, más no la disolución de los vínculos filiales paternos, filiales maternos, nos damos cuenta que los juzgados se llenan de expedientes gigantescos. Y pues bueno, en la medicina, yo tengo la licenciatura en psicología, en medicina tengo ambas, me especialicé también como psicoterapeuta y en medicina me fui por el área de la investigación. Entonces hice la maestría y el doctorado, como aquí lo leyeron, y en el ámbito de la medicina antes había un adagio que decía que pues, los médicos somos los únicos que la gente no se da cuenta de nuestros errores porque los enterramos. Y aquí el problema que tenemos con las familias de alto conflicto es que pasan los años y caminan y nuestros errores se hacen más grandes ahí. También quiero comentar que afortunadamente la medicina ha evolucionado y en la materia de calidad, que ahorita en el hospital estamos supervisando programas de calidad y que ayer me están pidiendo información y enviando actas con firma electrónica. Tenemos ya algo que se llama el evento centinela. Entonces, cuando hay un error en un hospital pequeño o grande, ya no se le llama error y ya no se lleva a un tribunal al médico o a la enfermera para que rinda cuentas. Si se requiere, sí, pero el evento centinela es considerar un error como una parte de un sistema muy grande, muy complejo, de muchas variables, que además está descansado en literatura médica basada en evidencias, y que ese error, si no lo analizamos en ese sistema tan complejo como lo que es un hospital, se va a repetir. Entonces, ya no decimos errores, sino son eventos centinelas. Y estas familias que tocan las puertas de los juzgados y que no encuentran consuelo, y que después se constituyen en grupos de activistas, y que vemos que se manifiestan frente a nosotros,
y cerramos los ojos y metemos la cabeza en un hoyo en el piso como los avestruces, estamos como la actitud que tenían antes los médicos ante sus problemas. Necesitamos despertar como profesionales del derecho y considerar estos casos de no éxito como eventos centinelas para analizarlos y para que no se repitan una y otra vez, que es lo que estamos viendo. Esas leyes preciosas que les digo que cuando uno revisa y que deberían de estar en mármol blanco, decoradas con hojas de oro, si no vemos que se cumplan, es letra muerta. Y que cuando se incumplen las sentencias de familia, que son las únicas que se incumplen y no pasa nada, ¿qué está pasando? Estamos frente a letra muerta. Ha migrado la justicia familiar del modelo adversarial al incausado que ahorita promueve muy atinadamente la academia dirigida por Zulema. También vienen los mecanismos alternos de solución de controversias, la mediación, pero aún así los juzgados están llenos de expedientes de conflictos gigantescos familiares, de divorcios de alto conflicto. Y en algunas investigaciones, en algunos estados, en algunos países ya hay modelos de lo que nos mencionó aquí el colega, el coordinador de parentalidad o el coordinador parental. Entonces, el coordinador parental debe estar considerado dentro de los marcos jurídicos, debe ser un profesionista posgraduado o del derecho o de la psicología o un trabajador social de grado mayor de licenciatura, y se le debe de capacitar y debe tener su cédula también y su título universitario, y va a ser los ojos y los oídos del juez para que, vigilando el interés superior del menor, se acompañe a la familia, se le psicoeduque, se le lleve de la mano con cariño, con mano de un experto, para que no se envalentonen ni encaprichen pensando que pueden incumplir el convenio y que van a pasar meses o años y no va a pasar nada. El 80% de los casos en el primer año, cuando se implementa la figura del coordinador de parentalidad, se despresurizan ese 80% de casos, es decir, van a tener en lo sucesivo únicamente un 20% de casos que continúen con un conflicto, porque esa dinámica familiar o alguno de los individuos va a querer perpetuar el conflicto. Pero vamos a ayudar a un 80% de las familias a que caminen hacia la pacificación, hacia la despresurización del conflicto. Ayer estuvimos con el colegio de psicólogos y nos reuníamos y les presentamos este documento, que es la declaración del Movimiento Global de Integridad Científica en Alienación Parental, libro que escribimos el doctor William Bernedy y su servidor. Cuando empezamos a revisar el tema de la alienación parental, el doctor antes que yo, empezamos a ver que era un tema controvertido y que con el tiempo se iba haciendo más controvertido y más cuestionado. Y si uno lee la literatura de revisión por pares, científicas, en los journals, la mayoría de los artículos pues están bien fundamentados, están bien hechos. Y hay un pequeño porcentaje en el que pues tienen serias deficiencias y en el que no se cita adecuadamente. O se cita una fuente secundaria aduciendo que estoy citando al texto original, al autor. Es decir, se vuelve como un teléfono descompuesto. Yo digo que tú dijiste, pero lo que escuché que dijo ella de ti.
Entonces eso es una fuente secundaria, no es una fuente primaria, y es una forma inadecuada de citar la información en ciencia. Si yo no tengo frente a mis ojos el libro original, no puedo confiar en un tercero acerca de lo que escribió el otro, ¿no? Entonces encontramos un grave problema de integridad científica. ¿Y qué es esto? Que adulteran lo que algunos autores han escrito, lo cambian y lo publican en otra fuente, en otro libro, en otro artículo, para señalarte de que tú estás a favor de otra cosa o en contra de otra cosa distinta de lo que originalmente escribiste. Y esto está regulado en el derecho por la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el convenio de Berna, que señala que puede ser materia legal la modificación de la obra y que eso cause un perjuicio a la honra del autor. Entonces, de las primeras veces que nosotros trabajamos en ello, el doctor Bernet y yo encontré, y me da menos pesar que se equivoquen en la Corte Suprema del Perú, porque en la Suprema Corte de México también lo hicieron. Revisando los distintos documentos, vimos un libro publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México sobre alienación parental. Y desde el título dice, el supuesto síndrome de alienación parental. Lo empezamos a revisar y las citas que aducían o que atribuían a Gardner no eran correctas. Ese autor, si tú vas al libro original, no escribió eso, lo adulteraron. Entonces, ¿qué ocurre? Son libros ya de muy difícil acceso porque son libros del 85, del 90 y del 91 y quedan muy pocos ejemplares en el mundo. Entonces, yo me fui a la fuente original, yo conseguí los libros, tardé tiempo en encontrarlos, los revisé donde decía la página y había ocasiones en que ni siquiera en la página que señalaban venía información alusiva a ese tema. Y también hemos encontrado que incluso dicen que en la página 47 y la página 47 resulta que es par y está en blanco. O sea, a ese grado de problemas de integridad científica llegamos. Su servidor, como soy delegado científico de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, dirigimos una carta al editor, a la Suprema Corte. Hicimos un informe técnico y les dijimos, pues mira, incluso tienes copiadas y pegadas 11 citas, referencias bibliográficas de Wikipedia. Porque hay programas como el Turnitin o el Identicate que sirven para ver si hay plagio en un documento. Es decir, a mí un tesista me presenta su documento, yo lo meto a Turnitin o a Identicate y me va a decir, tiene un 40% de plagio, tiene un 30% de plagio, tiene un 2% de plagio. Entre 4 y 5% no es plagio porque pueden haber errores en el entrecomillado de citación, pero si ya uno llega a un 10, a un 20, a un 30, es muy seguro que haya un problema grave. Y además tienes que revisarlo a mano. Entonces fue lo que yo hice con el documento de la Suprema Corte y había copy-paste de las referencias bibliográficas de Wikipedia y le dijimos, oye Corte, mira, se equivocaron, tienen que retirar ese libro, tienen que retractarlo. Y los lineamientos internacionales en retractación científica son muy claros. Además se debe hacer una nota pública de por qué se retiró el libro. La Corte guardó silencio. Nunca nos contestaron. Y después actualizó un protocolo de actuación. Y revisamos el protocolo de actuación y tenía un error secundario del primer libro, es decir, traía un error heredado. El criterio bajo el cual el juzgador estaba emitiendo su posicionamiento venía desde una falla, ¿no? Entonces, el cimiento venía mal. Y hicimos otro documento técnico que le llamamos amicus curiae,
más bonito, ¿no? Decirles, oye, soy tu amigo, ven, te vengo a enseñar cómo fue que se equivocaron. Y otra segunda carta al editor, presentándole, insistiendo en la retractación, y nos contestaron, es una diferencia de criterios entre autores, pero no es así, o sea, estamos comprobando que están adulterando las fuentes originales de investigadores y que eso está generando una confusión muy grande en la academia y que eso está repercutiendo seriamente en la apreciación de las leyes y está orientando a nuevos legisladores a caer en error por confiar en literatura equivocada. Y entonces se genera un efecto de bola de nieve que cae en una bajada, en un sendero. Empieza a pasar el tiempo y crece. Y también lo que me mencionaba mi tocayo, Alejandro, del Perú, de que incluso lo que actualmente es bien visto, el paradigma de la custodia compartida, ya se cuestiona. Y ahorita vamos a ver por qué. Se cuestiona porque se está diciendo también, porque ya hay un libro al menos que hemos identificado, que con serios problemas también metodológicos y de fraude científico, que es coautora ella de otro libro del 2009, de negacionismo de la ciencia de alienación parental, ahora quieren negar que sea benéfica la custodia compartida y están planteando que eso es un argumento machista, que es misógino. Y entonces yo me pregunto, hay que ir hacia una educación para tener una sociedad donde se haga un maternaje y un paternaje pues sano, activo, y que eso se haga en el seno del matrimonio. Y que también, que cuando las cosas no salieron bien en algunas parejas, pues puedan seguir teniendo un maternaje y un paternaje sano y activo después de la separación. Este problema de fraude científico, los cánones en esta materia señalan que la literatura debe ser de acceso abierto, debe ser gratuito. Traje unas tarjetas de nuestro portal de internet, pueden descargar este libro para que lo puedan revisar. Para que no me crean, revísenlo, vamos a ver si lo que el doctor Bernet y Alejandro nos cuentan es cierto. Las referencias bibliográficas pueden darle un clic a la liga DOI y les va a aparecer la carta al editor que le mandamos a la Corte Suprema de México. Y pueden leer también la respuesta de lo que nos contestó. También ilustramos 3 casos. El caso de la Asociación Americana de Psicología, donde en un libro adulteran lo que el doctor William Bernet escribió. Y el doctor William Bernet y su equipo hacen un análisis técnico y le dicen a la Asociación Americana de Psicología, aquí adulteraron mi obra, me están citando mal, corrígelo. Los cánones de integridad científica señalan que se debe retirar la versión electrónica, la versión física se tiene que quitar del mercado y en las bibliotecas públicas y privadas donde se tienen que retirar también los ejemplares. Así señala, porque la ciencia es falible, pero es perfectible. Y entonces, por lo tanto, los procesos de retractación científica tienen esos cánones y hay al menos 4 organismos internacionales. Lo que le dijeron al doctor William Bernet tiene razón, que adulteraron, corregimos la versión electrónica, pero ¿qué cree? La versión física no la podemos eliminar. Entonces, esa mala información de esos libros físicos va a continuar ahí y va a haber más de un ingenuo que confiando en el buen prestigio de la Asociación Americana de Psicología va a caer en un error. Y otro caso emblemático de otro libro que estamos señalando aquí en la Declaración de Integridad Científica es un caso de un libro de la Universidad de Estocolmo, donde también le escribimos al editor.
donde también se le señaló. Y el editor dijo, bueno, a ver, vamos a hacer un petit comité. Oye, tú cometiste un error. No, yo hice todo bien. Ah, lo hiciste bien. Bueno, nos contestaron, lo hizo muy bien. Pero la Universidad de Estocolmo tiene un procedimiento para revisar estos casos y no se apegó a su propio procedimiento. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Así, ahí lo trataron como en una especie de cofradía para... Y bueno, lamentablemente también estas situaciones no son personales. Si se fijan, no estoy dando nombres. No estamos generando una campaña ad hominem. No queremos generar cuestiones de situaciones de errores lógicos, ¿no? O sea, se señala la teoría, no se señala el autor. Y lamentablemente las instituciones públicas sí se pueden mencionar cuando no se apegan a los procesos de retractación. Primero es un proceso conciliatorio con el editor. Si el editor no se apega a los cánones, tenemos que advertirle a la comunidad científica acerca de esto. Tenemos que comunicar nuestros hallazgos. Podrían poner la lámina que mandé, es una única lámina. El doctor Bernet la semana pasada y principios de esta estuvo en Toronto, en Canadá, presentó allá el tema de la propuesta para incluir en el DSM-5 revisión total el concepto de alienación parental como un problema relacional y sus criterios. Y también presentaron esta investigación. Lo que vemos ahí es un mapa de una revisión bibliométrica. Son estudios en los que yo puedo ver cómo en el mundo, en un periodo determinado de tiempo, cuánto se publicó en un campo del conocimiento. Y mientras más grande se ve el círculo, quiere decir que ese autor tiene mayor cantidad de publicaciones. Y mientras más líneas salgan hacia los otros autores, quiere decir que fueron sus segundos o terceros autores, es decir, colaboradores en las publicaciones. Estos estudios bibliométricos son muy útiles porque nos permiten identificar los equipos de investigación a lo largo del mundo y la densidad de trabajo en investigaciones. Y nos habla de la madurez que tienen los equipos de investigación en un área. Pues, ¿qué creen? La mala información, la desinformación en alienación parental ha crecido a este volumen. Está por publicarse en un journal esta información, porque a raíz de que creamos este organismo de integridad científica con representación en 19 países, que aquí en Costa Rica es el doctor David Alonso Ramírez Acuña, doctor en psicología, estamos monitorizando donde hay errores de integridad científica, porque esto genera un efecto dominó. Esto es como si yo, cada publicación que tiene un error, aviento una pieza de dominó y le pega a otra, y a otra, y a otra, y esto vulnera los derechos humanos de los niños. Cuando hablamos de alienación parental, también debemos de hablar de que solamente puedo decirlo cuando hubo un sano vínculo previo a la separación papá o mamá-hijo. Si no hubo un vínculo afectivo sano, no puedo decir que fue alienación parental. Si hubo maltrato infantil en cualquiera de sus formas, psicológica, física, sexual o negligencia, tampoco puedo argumentar alienación parental. Y ojo, no todos los niños la desarrollan. Es decir, el 80% de los niños que son expuestos a conductas alienantes por parte de uno de los dos padres no la desarrollan, solamente un 20%. Y aquí yo quiero cerrar. ¿Cuánto tiempo tengo? Cierro. Pero no me sacaste la tarjeta roja, o no la vi. Quiero cerrar diciendo
El síndrome de Estocolmo en el ámbito jurídico ustedes lo conocen bien. O sea, es cuando secuestran a alguien y el secuestrado tiene una adaptación paradójica con el secuestrador. Y ya cuando lo liberan del secuestro, defiende al secuestrador. Y eso ocurre entre un 15 y un 25% según los estudios. Es decir, la mente de un adulto que se supone que ya es una construcción más sólida, este evento traumático la afectó a un grado tal que ahora quiere defender a su captor. Yo no puedo creer que haya gente que cuestione que un niño puede ser, contrario a lo que dicta la Convención de los Derechos del Niño, que un papá o una mamá, como en el caso de la sustracción internacional de menores, que ustedes también la reconocen y la reconoce la Haya, diga, no, me voy del país, que no me encuentren. Y yo no le voy a decir a mi hijo, lo hago porque soy egoísta y soy mezquino y no quiero que veas a tu papá o a tu mamá. Le cuentan una historia increíble. Fue peligroso, hizo esto, no te acuerdas. Y dependiendo de la edad del niño, hay niños que sí les afecta esto. Porque, uno, vulneraron sus derechos. Dos, lo sacaron de su ambiente. Tres, le están contando una historia desgarradora. La sustracción internacional de menores está reconocida por todo el mundo. ¿Qué ocurre si se da en un mismo país? Y aquí, ojo, en Costa Rica la sustracción está reconocida, pero se utiliza como un argumento leguleyo. Es decir, te tardas una hora de que no traes al niño de vuelta de la visita, y entonces te mando de que lo sustraes, y de aquí a que son peras o son manzanas, pasan 2 o 3 meses sin que veas al niño, ¿no? Entonces, pero no, o sea, un ejemplo como la sustracción internacional de menores, ¿lo hacen o no lo hacen los padres dentro de un territorio de un mismo país? Lo hacen, y lo hacen tanto varones como mujeres, y esos niños se ven afectados. Esa es la alienación parental. Encontrar estrategias de obstrucción de vínculo, que pueden ser cambiarme de ciudad, cambiarme de colonia, cambiarlo del colegio, manipulación psicológica. Entonces, es importante ver este problema porque se está tratando de negar. Y además ocurre como el Ouroboros, ¿no? Es decir, la serpiente que se muerde a sí mismo su cola. Hay una autora en este momento aquí en Costa Rica, todavía no les llega ese fenómeno, pero les va a llegar, que tiene un libro del 2009 donde niega que la alienación parental existe. Dice, no, esa cosa no existe. No. Y un libro así de estos que ya estamos por enviar la carta al editor con el informe técnico para señalar, ¿no? Entonces, pero en el 2009 empieza así, no existe. Y después se da cuenta que al grupo al que ella pertenece, muy radical por cierto, no el movimiento, pero su grupo, empiezan a ver mujeres que lo están viviendo. Papás que alienan a los hijos para que la mamá no los pueda ver. Pero como ya no se puede echar para atrás porque ya ella gritó a todo el mundo y tiene un libro donde la alienación parental no existe, ahora viene a decirnos que sí existe, pero solamente la ejerce el hombre contra la mujer y le cambia el nombre y dice que es violencia vicaria. Entonces ese es el Ouroboros, ¿no? Es decir, la ley del eterno retorno o un círculo de piezas de dominó que ella aventó la primera pieza de dominó en 2009 y empezaron a caer estas piezas gigantes en círculo, y después lo mismo que ella hizo le colapsó en la espalda y ahora viene a decirnos
por el problema de fraude científico que ella generó, que estaba en lo cierto, pero solamente una sección de la población lo hace. Muchas gracias.